Buenos días amigos, gracias por acompañarnos. En la prédica de hoy hablaremos sobre la carga de la culpa. Te pregunto, ¿cuál es la fuerza que conduce tu vida? Hay eventos, valores y emociones que pueden conducir tu vida. También hay abundancia de cosas. A continuación, el pastor detallará esto y mucho más. Esperamos que estos minutos sean de bendición. Bienvenidos. Buen día. Seguimos con nuestra serie sobre aligere su equipaje y vamos a estar hablando el día de hoy sobre la carga de la culpa. Y nuestro texto está en el Salmo 23, versículo 3, la segunda parte, y he titulado esta pequeña charla como intercambio celestial. Recuerden que este pasaje, Salmo 23, 3, dice: me guiará por sendas de justicia. Es un hermoso pasaje y yo quiero que cada uno de nosotros, allí donde estamos, pensemos en esto. ¿Qué conduce mi vida? Porque la vida de cada uno de nosotros es conducida por algo. La mayoría de los diccionarios definen el verbo conducir como guiar, controlar, dirigir. Por ejemplo, cuando usted conduce un carro o una bicicleta, o puede ser que investigue algo, usted está guiando, usted está controlando, usted está dirigiendo en ese momento. Por eso la pregunta, ¿cuál es la fuerza que conduce tu vida? Puede ser que en este momento la esté conduciendo un problema, una presión o una fecha límite. Puede ser que la esté conduciendo una memoria dolorosa, un miedo espantoso o una creencia inconsciente. Hay cientos de circunstancias, de valores y emociones que pueden conducir tu vida. Hay diferentes cosas y hay abundancia de cosas. Leyendo varios artículos descubrí que hay posiblemente 5 fuerzas más comunes que conducen tu vida o controlan tu vida. La primera, muchas personas son controladas por la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus remordimientos y escondiendo su vergüenza. Las personas conducidas por la culpabilidad son manipuladas por sus memorias, porque permiten que su pasado controle su futuro y muy a menudo inconscientemente se castigan a sí mismas al sabotear su propio éxito. La segunda, muchas personas son controladas por el resentimiento y estas son conducidas también por el enojo. Se aferran a sus heridas y nunca logran superarlas. En lugar de librarse del dolor que sienten por medio del perdón, repiten el resentimiento una y otra vez en sus imaginaciones. Algunas personas también son conducidas por el resentimiento, se cierran e internalizan su enojo, mientras que otras exageran y explotan cuando están con otros. Ambas reacciones hacen daño y son inútiles. El resentimiento siempre lo daña a usted más que a la persona que resiente. Mientras que el que lo ofendió probablemente se olvidó de la ofensa y siguió con su vida, usted continúa ardiendo en su dolor y eso hace duradero el pasado. En tercer lugar, muchas personas son controladas por el temor. El temor puede haber sido el resultado de una experiencia de choque emocional, puede haber sido el resultado de ansiedad irrazonables, de haber crecido en un hogar de extremo control e incluso de una predisposición genética. No importa cuál haya sido la causa, las personas que son conducidas por el temor a menudo se pierden de grandes oportunidades porque sienten miedo de arriesgarse. Y en lugar de arriesgarse, siempre hacen lo seguro, evitan los riesgos y tratan de mantener la situación actual. El temor es una prisión en la que usted mismo se mete y le va a impedir llegar a ser lo que Dios tiene intenciones que usted sea. En cuarto lugar,
Muchas personas son controladas por el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la única meta de sus vidas. Esta fuerza que los conduce a siempre querer tener más y más y más está basada en esas ideas erróneas que dicen que tener más me hará más feliz, más importante, más seguro. Pero estas tres ideas son falsas. Las posesiones solamente proveen una felicidad temporal. Y debido a que las cosas no cambian, eventualmente nos aburrimos de ellas y entonces queremos una versión mejor, una versión mayor, una versión más nueva. También es un cuento o un mito que si tengo más, seré más importante. Mi valor como persona y el valor de mis posesiones no son lo mismo. Su valor no está determinado por lo valioso que son sus posesiones. Y Dios dice que las cosas más valiosas de la vida no son cosas. En quinto lugar, muchas personas son controladas por la necesidad de ser aprobadas. Permiten estas personas que, por ejemplo, las expectativas de sus padres, de sus cónyuges, o de sus hijos, o de sus maestros, o de sus amigos controlen sus vidas. Muchos adultos todavía están tratando de ganarse la aprobación de padres que nunca podrán complacer. Otros se dejan conducir por la presión de sus amigos, siempre preocupados de lo que otros puedan pensar. Desgraciadamente, los que se dejan llevar por la multitud se han perdido en ella. Existen otras fuentes que pueden conducir su vida, pero todas lo llevan al mismo callejón sin salida, a un potencial desperdicio, digamos, a un estrés innecesario, a una vida insatisfecha. Ahora bien, la mejor opción es la que David establece en el Salmo 23:3 y específicamente la porción que dice: me guiará por sendas de justicia. Esta es la mejor opción para ser controlados por Dios. Estaba leyendo que las ovejas son criaturas de hábitos. Muy interesante. Y no solo eso, esto es una debilidad que muchas veces les complica su pobre existencia. Por ejemplo, una oveja cuando encuentra un lugar para comer pasto, permanece allí todos los días, hasta que se acaba el pasto. Y hasta puede llegar a comer tierra y debido a eso enfermarse, debido a su mal hábito de seguir en el mismo lugar una y otra y otra y otra vez porque escogió ese lugar. Por esa razón, el pastor tiene que estar constantemente obligando a las ovejas a moverse a otros lugares para que den respiro al pasto que han estado comiendo por muchos días y éste pueda volver a crecer. Al parecer, esa práctica es base de la ilustración que David utiliza en este pasaje que estamos estudiando en este día, en el Salmo 23:3, en la segunda parte. Hemos visto anteriormente, en las semanas anteriores, que el pasaje dice que Él confortará mi alma, Salmo 23:3a. ¿Pero por qué? Bueno, para que Él pueda guiarme por sendas de justicia, que es el Salmo 23:3b. Él me restaura para que Él pueda ser mi Señor, para que pueda dirigirme, para que pueda guiarme. Usted debe ver que el problema con muchos de nosotros, todos estamos interesados en ser restaurados. Pero si no paso de la restauración a la justicia o a la rectitud, pronto estaremos en el mismo problema. Muchos de nosotros deseamos volver a estar bien, pero no queremos entrar en el camino de seguir a Dios. Esa es la razón por la que regresamos al lugar de donde salimos. Pero una oveja restaurada desea ser una seguidora cercana e íntima del pastor. Debemos ser como la oveja con el pie quebrado que solo se mantiene cerca de su pastor,
para que Él pueda ser su Señor y la pueda dirigir, de tal manera que no nos volvamos a extraviar otra vez. La pregunta, ¿cuándo vamos a aprender esto? ¿Cuántas veces le vamos a fallar a Dios y deslizarnos hasta que decidamos quedarnos cerca? En este texto bíblico está la promesa de parte de Dios de llevarnos a lugares mejores y llenos de bendiciones para nosotros. El texto nos muestra tres grandes cosas con respecto a la manera en que Dios controla nuestras vidas, cómo la enriquece y nos lleva a mejores caminos. Primero, vemos la destreza del pastor. Segundo, la certeza del pastor. Y tercero, finalmente, la próxima semana veremos la riqueza del pastor. Así que en esta semana vamos a estudiar las dos primeras. Primero, vemos la destreza del pastor, después la certeza del pastor. Número 1. El pasaje comienza con la destreza del pastor, ya que el texto nos dice, me guiará. Esta expresión es muy interesante. Es diferente al término usado en el versículo anterior, donde se usa, el Señor me pastoreará. Este término, pastoreará, da la idea de alimentar, de proveer. En cambio, la expresión que se usa en esta porción, me guiará, tiene que ver con gobernar, con comandar. La diferencia de los dos términos es que en el primero, pastoreará, da la idea de guiar para disfrutar, pero en el segundo, me guiará, el término da la idea de comandar para tener dirección. Esto implica que Dios está comprometido a estar en movimiento junto a nosotros, pero Él marca el ritmo, la dirección y el momento de moverse. Esta idea la encontramos cuando Cristo dice en Juan 10:27 en la Nueva Traducción Viviente, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En ese orden de seguir al pastor, debe haber reconocimiento de su voz. Mis ovejas escuchan mi voz, dijo Jesús. En una montaña, por lo menos habrán varios rebaños que tienen sus corrales allí para la noche. Todas las ovejas van a estar mezcladas y juntas. Es fascinante el observar lo que sucede cuando en la mañana la oveja comienza su viaje diario. Primero, el pastor va a hacer su llamado e instantáneamente sus ovejas se separan a sí mismas del resto y van a venir a él, porque ellas conocen a su pastor. Para nosotros es Dios. Luego, el pastor hace otro sonido con el mismo resultado, hasta que la última de las ovejas del rebaño está con su grupo y comienza su viaje. Nunca hay un error. Ellas conocen su voz, ellas conocen la voz del pastor. El conocer su voz es diferente a conocer sus palabras. La voz se relaciona con la persona y las palabras se relacionan con el conocimiento. ¿Ha aprendido usted a escuchar la voz del pastor? La oye a través de la obediencia de la palabra. Esta es la única forma en que el pastor podrá guiarlo. Por eso es que es necesario reposar en los pastos verdes de su palabra. Segundo lugar, podemos ver la certeza del pastor. Dice, me guiará por sendas de justicia. Una cosa que puede usted notar es el uso que David hace del lugar a donde será guiado. Note usted que dice sendas. Busqué cuáles serían las palabras diferentes para una calle que se transita. Por ejemplo, el diccionario usa la palabra vereda como un camino angosto hecho para transitar de un lugar a otro. Pero también está el término camino, que lo busqué en el diccionario y lo que me dice sobre camino es, quiero que lo escuche bien, tierra hollada por donde se transita o una vía construida para transitar. Cuando busqué senda, me di cuenta que es como los trillos que nosotros decimos. Escuché la definición de senda, camino mucho más estrecho que la vereda,
abierto generalmente por el tránsito de peatones. Ahora, ¿no le parece a usted curioso que David use el término senda en lugar de los otros términos vereda o camino? También es curioso que David lo use en plural. No es una senda, son varias, por donde me va a guiar el pastor. La expresión de la versión Nueva Traducción Viviente para Justicia dice, me guía por sendas correctas. Lo que implica que la dirección de Dios es personal, es progresiva y es lenta. Y por otro lado, sirve de guía a otros que quieren que Dios sea su pastor. Recordemos, senda es un trillo, es un camino mucho más estrecho que la vereda, abierto generalmente por el tránsito de personas. Esto implica salirse de lo cómodo, de lo convencional y buscar nuevas aberturas por donde Dios nos va a llevar. Pero una senda no es solamente un trayecto abierto en la tierra, sino que también es una senda, es un modo de conducirnos en la vida. Es la dirección que cada uno de nosotros lleva en la dimensión de las relaciones con Dios y con otros seres humanos. Es la manera como tratamos a los demás. Es, en una palabra, toda una filosofía de cómo nos enfrentamos a la vida. Hablar, pues, de sendas es hablar de normas de conducta. Retomando el texto de Jesús, en Juan 10:27, él dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es obediencia. El pastor las guía y las ovejas lo siguen. ¿Sabe usted cuál es el problema de todos nosotros? Bueno, que la mayoría de nosotros estamos más interesados en meternos en problemas que en el camino de justicia. Todo es negativo. Ahora debemos de estar agradecidos de que el Señor Jesús nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Y cuando caemos, que Él nos levanta, que Él nos limpia y que Él nos restaura. Pero ¿no le gustaría levantarse, ser limpiado y restaurado y así permanecer de pie, salir de donde se encuentra y pasar a estar en las filas de Dios? ¿No le gustaría caminar por sendas de justicia? ¿No le gustaría a usted renunciar a la mentalidad de culpa, resentimiento, temor, materialismo, de baja autoestima, de alguien que siempre busca ser aprobado, de la incertidumbre? El problema con la mayoría de nosotros es que tenemos una mentalidad de restauración. Si es verdad que el texto en el Salmo 23:3 dice, Él confortará mi alma, y eso fue la prédica del domingo pasado, pero se sigue un orden. Él va a restaurar mi alma. ¿Sabe para qué? Para guiarme por sendas de justicia. Como conclusión, yo creo que uno de los factores que más produce ansiedad en el mundo hoy es el peso del cansancio que nos agota, la confianza en uno mismo que nos desvía del camino, las decepciones que nos desalientan, la ansiedad que nos ocasiona daño material o moral, pero la culpa nos gasta nuestra energía y nos destruye. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Confiese su necesidad. Y debido a que Dios escucha su ruego, usted tendrá lo que necesita. Hay decisiones que es preciso que usted y yo tomemos, que tienen no solo que ver con nuestras propias vidas, sino con las vidas de todos aquellos con los que nos relacionamos, porque mi vida afecta a mi familia, a mis vecinos, a los socios en el negocio, a los compañeros. Nosotros estamos constantemente tomando decisiones. ¿Cómo sabemos que estamos tomando las decisiones correctas? Las decisiones pueden ser cruciales, pero también pueden ser frustrantes. Aquí me recuerdo de una historia clásica que tiene que ver con un hombre que estaba asistiendo al entrenamiento básico en el ejército. A este hombre le tocó el trabajo de cocina y le dieron la tarea de clasificar las papas. Había un enorme montón de papas y el sargento le dijo que pusiese todas las papas que estaban malas en un recipiente y las buenas en otro recipiente. El sargento regresó,
un par de horas después para encontrarse al hombre mirando una papa. No había nada en los recipientes y el sargento le dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿No te gusta el trabajo? El soldado le contestó: no es el trabajo, sargento. Lo que me está matando son las decisiones. Creo que todos nos hemos sentido con frecuencia de esta manera. Nos vemos obligados a tomar una serie de decisiones día tras día que tienen que ver con la vida de nuestros hijos, esposa, marido. Necesitamos sabiduría, necesitamos un pastor, necesitamos a alguien que conozca los senderos, alguien en quien podamos confiar. Todos necesitamos una palabra decisiva de alguien que conoce el camino, y el Señor conoce el camino. Pero surge la pregunta: ¿cómo puedo yo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Puedo seguir esos pasos? Primero, yo diría, sométase usted con toda sinceridad al liderazgo del pastor. Esa es la actitud básica que debemos mantener. A menos que estemos dispuestos a admitir que no conocemos el camino por el desierto y nos sometamos a su liderazgo, nunca vamos a encontrar el camino. La segunda cosa que debemos hacer es obedecer a lo que sabemos ahora que es la voluntad de Dios para nosotros. La mayor parte de la voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra, en la Biblia. Entonces tenemos que empezar por obedecer la verdad que tenemos. Tal vez usted se dice: ¿y qué sucede con otros aspectos de la vida donde las escrituras no nos dan una información concreta? En ese caso somos guiados por la paz de Dios. Al pasar tiempo orando, leyendo y esperando en Dios, tenemos una sensación de paz, una convicción interior acerca de lo correcto de una dirección determinada. Entonces la paz de Dios va a ser de árbitro en nuestra vida y nos hará saber lo que debemos hacer. Cuando vamos adelante sobre esta base, descubrimos que Dios apoya y refuerza nuestras acciones, y por medio de circunstancias que lo confirman, nos fortalece aún más, haciendo que tengamos paz y que la carga de la culpa desaparezca. Quiero que oremos. Padre, tú has prometido dirigirme, Señor, por senderos de justicia. Ayúdame a estar dispuesto a seguir, incluso cuando no entiendo las cosas. Pongo mi vida en tus manos. Señor, pongo mi culpa en tus manos. Quiero que tú me guíes por sendas de justicia. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, el Señor levanta, limpia y restaura. Muchas bendiciones. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Queremos recordarles que todos los jueves estaremos profundizando más de las prédicas en nuestro estudio bíblico, y también el último miércoles de cada mes en nuestro grupo de Mujeres Airo. Si aún no formas parte de nuestros grupos, escribinos al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestra próxima prédica.